Buenos días, amada iglesia. Dios continúe bendiciéndonos. Estamos aquí sustituyendo a nuestro hermano Samuel. Está aquí también, pero no está en condiciones de hablar. Se dejó atrapar el virus de la gripe. Pero está al control, ¿verdad que sí? Esta es una mañana donde el Señor está en medio de nosotros. Y hay un grupo de la iglesia considerable en el gran fin de semana de Madre Vieja, vencedores a una voz. Que vamos nosotros a disfrutar nuestra reunión de iglesia en esta mañana, mientras ellos disfrutan también de su reunión. Nos decían ahorita, Geraldino, esta es una reunión aquí de viejos porque los jóvenes no están. Pero los viejos también se gozan, ¿verdad? Así que un día como hoy, para mí, y yo creo que para muchos cristianos, es importante. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos sometiéndonos a la obediencia a la ordenanza del Señor concerniente a la cena. De que cuantas veces queramos, lo hagamos en memoria de Él. Así que esta mañana hemos hecho memoria de lo que Cristo ha hecho por nuestra vida, de sus padecimientos, de su triunfo en la cruz, de su exaltación, porque de eso se trata la obra redentora nuestra. Es un proceso largo, pero la plenitud de la obra redentora se efectúa en la cruz del Calvario. Así que en esta mañana quiero invitarle a abrir la Biblia allí o a encenderla. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer 3 versos. Verso 3, el 4 y el 5. Dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Amén. Soberano y eterno Dios, una vez más te damos la gracia. Gracias por permitirnos leer tu palabra. Ahora pues provee la sabiduría necesaria, la prontitud para entenderla y obedecerla, para hacer conforme a ella, Señor. Así que habla poderosamente a nuestra vida en esta mañana. Que el Espíritu Santo fluya en nuestro ser, llenándonos de esa gracia y de esa sabiduría para comprender tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema está en el versículo 4. Para una herencia incorruptible. Wow. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa esperanza terrenal de que cuando mueran su viejo le va a quedar una herencia. Yo siempre fui afanoso en mi niñez
porque se me hizo muy difícil comprarme una bicicleta Hope. Yo decía, ¿y por qué yo no nacer en una familia rica? La herencia trae cosas, sueños, muchas veces no se cumplen porque se desvanecen, traen problemas. Familias se han desgraciado por estas herencias. Pero yo fui tan afanoso hasta que comencé a leer la Biblia y a entender que el mundo pasa y su deseo, pero los que aman a Dios permanecen para siempre. Y la mejor herencia la tenemos lo que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Porque en Él tenemos herencia eterna, no en la tierra, en el cielo. Y esto es motivador, alentador, estimulante. Saber que nuestra carrera en Cristo tiene altas y bajas, tiene pruebas y dificultades, pero que podemos ver mucho más allá del problema, una herencia incontaminada, una herencia pura, una herencia que no se corroe con el uso porque está reservada en Cristo Jesús. Y esto es interesante, saber esto. Y aunque para muchos quizá en esta mañana no sea de gran provecho inmediato, pero es importante guardarlas en nuestra mente y en nuestro corazón para cuando sea el momento propicio, tener la forma adecuada, cómo aplicarlas a nuestra vida. Porque quizá usted está viviendo hoy una vida relax, con todo lo que necesita y no tenga problemas. Pero si hay uno así, yo quiero darle un premio. Pero todos tenemos dificultades, ¿verdad que sí? Todos tenemos que enfrentar situaciones, porque la vida espiritual no es como la imaginamos. Nosotros somos hijos del gran rey, por ende nuestra posición es una posición de príncipe, ¿verdad? Y para lograr pasar de príncipe a rey necesitamos cumplir con una disciplina estricta. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Somos hijos de quién? Del gran rey. Y en esta vida que estamos viviendo una vida en condición de príncipe. Por lo tanto, nuestros padres nos están sometiendo a una disciplina estricta para que lleguemos a alcanzar en la práctica la posición de rey. Para eso hay que sacrificar el mundo y todo lo que nos rodea. Y hay que pasar por esas pruebas. Y después de esas pruebas, entonces vamos a disfrutar de nuestra posición y de nuestra herencia. Si no lo hace así, pues ese príncipe va a echar por la borda la herencia. Se han visto mucho, ¿verdad? Tomar una gran herencia y en un par de años no tienen nada. Porque no fueron educados, no fueron disciplinados. La vida cristiana en este mundo, Dios nos está disciplinando día a día para llevarnos al nivel que tenemos que llegar para poder disfrutar de esa herencia que ya está. No es que vamos a tener, ya está. Pero falta tiempo para que se revele tal como es. ¿Cuánto lo creen? Así que, hermanos, esa es la motivación para cualquier cristiano en un mundo como este. Difícil, a la que tenemos que someternos a pruebas duras, como dice Santiago, de diversos colores, pero la esperanza viva. Más allá del problema, hay algo mayor que el problema. Es la gloria de Dios que nos espera. Y aquí Pedro está escribiendo a una iglesia que está atravesando por persecución, hostilidad, rechazo, enemistad y odio. Una iglesia esparcida por el imperio romano, como dice el versículo 1 y el versículo 2. Una iglesia extranjera, peregrino, pero que están atravesando o pasando, como dicen por ahí, la de Caín. Una iglesia que había tenido que abandonar sus hogares, su familia, por el hecho de confesar a Cristo. Pues por allá, por el año 64, a Nerón se le ocurrió la brillante idea, Nerón era el emperador en ese tiempo, de encender la ciudad y después echarle la culpa a los cristianos. Y esto desencadenó una persecución enorme, donde a los cristianos lo agarraban y lo amarraban del carro de Nerón y lo arrastraban por la calle hasta que morían.
Qué muerte, ¿no? Lo entraban en una bolsa de pieles y lo echaban al agua, a la corriente. ¿Sabe qué pasa con la piel? Yo tengo 38 años trabajando con piel. Cuando usted la moja, se encoge. Si la bolsa era small, se vuelve small. Imagínense que usted sea XL y lo meta en una bolsa small y la moje, entonces se va a volver small. ¿Qué va a pasar con usted? Morían asfixiados. Pero él tenía otra más peculiar todavía, que cuando él tenía fiesta al aire libre en su jardín, encendían un par de cristianos y lo usaban de antorcha para iluminarse. A ese nivel de crueldad, de maltrato, llegó la iglesia del primer siglo. ¿Qué usted cree que podría estar pasando en un ambiente como ese? Desaliento, desánimo. Y muchos estarían pensando en volver al judaísmo, porque también estaban siendo atacados, pero ustedes están pasando por algo que no están viendo. El judaísmo tenía cosas concretas que podía ver, como el templo, los sacrificios, cosas prácticas, tangibles. Pero ustedes están creyendo en un Cristo que ya no está aquí. En una iglesia que no se ve, que no tiene cuatro paredes, porque que forma parte de la iglesia universal, no forma parte de una iglesia, simplemente de una iglesia de cuatro paredes. Forma parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todo este bombardeo a la que estaba sometida la iglesia del primer siglo estaba produciendo desaliento. Y aquí Pedro es usado por el Espíritu Santo para estimular a estos cristianos a mirar más allá de ¿qué? Del problema. El problema se ve enorme, ¿verdad? Pero la esperanza viva y gloriosa que hay más allá del problema es mucho mayor. Así que Pedro estimula a estos creyentes que en medio de la dificultad no deje de alabar a Dios. Que se goce en medio de la dificultad. Parece difícil, ¿verdad? Hacerlo. Pero cuando usted ha creído en un Cristo que vive por los siglos de los siglos, no puede ser difícil. Porque Él, que resucitó de entre los muertos, está haciendo una obra de renacernos de nuevo. Y esto tiene que tener dentro de ese nuevo proceso esta actitud y esta capacidad de gozarnos en medio de los problemas, porque nuestra fe no está puesta en algo perecedero, nuestra fe está puesta en el Cristo que vive por los siglos de los siglos. Así que, ¿sabe cómo comienza Pedro? Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como que Pedro irrumpe el espacio sentimental que están viviendo cada cristiano con un consejo de agradecimiento, de bendición, de alabanza. De hecho, Él les está diciendo a los cristianos esparcidos, repatriados, que son una aristocracia real. Son hijos de Dios, son residentes de un reino celestial, no terrenal. Son piedras vivas, son real sacerdocio, son pueblo adquirido por Dios. Y como resultado de todo esto, el mundo no los puede reconocer, no lo puede tolerar, no lo puede aceptar. Entonces, es algo a la que usted y yo como cristianos y como aquellos de aquel tiempo tenemos que aprender.
Que el mundo no nos aplauda, amén. Que el mundo nos rechace, amén. Porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es del cielo. Entonces, nosotros somos el objeto de hostilidad del mundo. No obstante, debemos tener en cuenta que a ese tipo de cosas no se le debe temer. No se le debe temer a las amenazas de la persecución. No se le debe temer a las intimidades que el enemigo te presenta. Pero mucho menos nos debemos turbar en medio de las adversidades, las enemistades del mundo. ¿Sabe por qué? Porque quien está con nosotros es mucho más fuerte que nuestros enemigos. Nosotros no debemos entristecernos cuando sufrimos, pero mucho menos debemos avergonzarnos cuando nos ridiculizan. ¿A cuántos de ustedes lo han ridiculizado? Temar, no bajen la cabeza, levántela, porque somos príncipes de un reino celestial. Y nadie nos ha de ridiculizar, y ustedes pueden hacerlo. Pero eso no son espadas o dardos, que hieran nuestro sentimiento espiritual. Porque lo que estamos arraigados por la fe en Cristo, estamos fortalecidos y protegidos por Él. Entonces Pedro, para tratar de levantar el espíritu de aquellos creyentes, tratar de fortalecer el alma y traer gozo al corazón, levantar ese espíritu hacia arriba, comienza con este himno gozoso de alabanza. Esto podríamos llamarlo apropiadamente una doxología. ¿Sabe qué significa, verdad? Alabanza a Dios, para darle una definición sencilla y corta. Alabanza a Dios. Observe una vez más el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Este término en griego es anegenao, para una esperanza. Nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza. Hay diferencia en la que usted trajo por naturaleza de su padre a la que les están ofreciendo ahora en Cristo. Una esperanza muerta. Cuando usted se aflige y se turba y se atemoriza, es porque esa naturaleza caída se está apoderando y trae como resultado esto. Pero en medio del dolor y de la dificultad, si usted se mantiene firme, es porque usted está realmente viviendo en esa nueva perspectiva de vida en Cristo. Así que todo esto es fruto ¿de qué? De la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es interesante el verbo que aparece en ese versículo. ¿Sabe cuál es? El verbo ser. Aunque no aparece en el griego original, pero está ahí implícitamente. Y algunas traducciones ya se lo han insertado al texto. Bendito sea. Ese sea no es una acción nuestra, una acción de Dios, pero a favor nuestro. ¿Y quién es que debe ser? Alabado, honrado, es Dios. Bendecido es Dios por aquellos que, a pesar de las dificultades que ha traído su nuevo nacimiento,
tienen una esperanza viva. Y en esa esperanza viva que contiene para ellos, hay una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada. ¿Sabe quiénes son los que reservan hoy día? Los que pueden. Pero en este caso nosotros no podemos nada. Pero hay alguien que nos ama tanto que lo hace por nosotros. Y nos ha reservado, no en el mejor restaurante de este mundo, en el mejor lugar del universo, el cielo, un espacio en su presencia. Y si esto no nos motiva, hermano, ¿qué nos va a motivar en medio de los problemas? $1 millón. Lo que nos debe motivar a seguir hacia adelante en un mundo como este es saber, después de este tiempo, en este lugar, en esta tierra, hay una vida que nos espera por toda la eternidad. Lo que Pedro les está diciendo en este verbo principalmente, bendigan a Dios. Bendigan a Dios por lo que Él ha hecho y ha prometido. Muchas veces escuchamos promesas. Una de las cosas que yo dejé en mi primer trabajo, que duré 20 años, es que el dueño me prometía tantas cosas. Desde el año 3, pasaron 17. Ninguna de ellas la cumplió. Recuerdo que lo último que pude alcanzar fue prácticamente usando artimaña. Fui y le dije, necesito 300,000 pesos. Pasa la chequera, ¿verdad? Fue que me lo va a decir, ¿cómo tú me vas a pagar eso? Digo, con trabajo. Pero mucho trabajo. Dice, ¿cómo así? Analízalo. Siempre me prometió que si alcanza esta meta, tú tienes tanto. Y alcanzaba la meta y a Dios tanto. Es así el hombre. Pero Dios promete y cumple. Él no deja a nadie defraudado. Así que esta doxología, podríamos llamarla la doxología propia, y en su sentido es imperativo, porque no solo dice bendiga a Dios, sino motiva a otro a bendecir a Dios. Y este tiene la intención, como ya hemos dicho, de llevar sus corazones hacia arriba, no dejarlo capa caída, a través de la alabanza, a través de la exaltación al Señor. Llevar nuestro corazón hacia arriba en el gozo de la adoración. Muchas veces la tristeza nos embarga tanto que nos olvidamos que Dios está esperando nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Hay que dar gracias a Dios aún por las adversidades. ¿Por qué? ¿Qué nos lleva a esta altitud? Es que hay una herencia ya que es más grande que nuestros problemas. Entonces, Pedro está llamando a una adoración gozosa, con una actitud entusiasta, sin importar lo que podamos estar pasando. Pero ese gozo viene por conocer a Dios. Usted no se puede estar gozando de alguien que usted no conoce, ¿verdad que no? El conocimiento a Dios es que nos hace estar gozosos. El Señor dijo en una ocasión a Israel, este pueblo perece porque le falta conocimiento de Dios. Así que ha provisto Dios para ellos, cuando digo ellos, es los despatriados del primer siglo, también para nosotros, vida eterna. Pero es posible cuando usted conoce a Dios a través de Jesucristo.
Pedro les está tratando de decir, ustedes pueden ser extraños en este mundo, pueden ser extranjeros, pueden ser peregrinos, pueden ser lo que han sido rechazados, que no pertenecen ni son valorados, pero hay un lugar al que pertenecen y hay un mundo en el que encajan. Y en ese mundo y en ese lugar hay herencia para usted. Y en ese lugar recibirán todo lo que Dios le ha prometido y ha provisto en Cristo Jesús. Y cuando Samuel me llamó, yo también estaba orando sin querer. El resultado todavía sigue, pero eso es cambio de climas. Yo quiero decirle, hermanos, quizá nosotros en este tiempo moderno no estemos viviendo la misma persecución que en el primer siglo, ¿verdad que no? No, aquí no hay tanta práctica sangrienta. Hay tanta crueldad a simple vista. Ahora, ¿usted quiere tener una persecución más grande que la digital? ¿Cuántas veces ha dejado de orar por estar en el chateo? ¿Cuántas veces ha dejado de leer las escrituras y gozarse en la presencia de Dios por estar viendo una película, una serie? Ahora ya el mundo está diferente. Ustedes ya no hay tanta película, ahora son series que le toman horas y más horas. La serie más corta debe tomarse 6 horas. Es el diablo para entretenerlo. Estamos viviendo también la persecución del ego. El hombre se está egolatrando a sí mismo. El negocio de gimnasio está creciendo. Y no es solamente por salud. Es porque me quiero ver bien, es porque quiero echar músculo allá, acá, allí. Porque el tiempo que estamos viviendo demanda de esas cosas. Pero esas cosas, como le dije al principio, son cosas del mundo. Y el mundo pasa y su deseo. ¿Y qué va a pasar entonces con la otra cosa? ¿Cuál es la otra cosa? Es que nos ocupemos en alabar, en bendecir, en exaltar al Dios que vive por los siglos de los siglos. De esta manera, Pedro nos da lo que realmente es una perspectiva muy práctica y útil para aprender a cómo vivir viendo más allá del problema terrenal. Y usted se puede preguntar, ¿qué es lo que hay más allá del problema? Ya le hemos dicho varias veces, una herencia eterna. De hecho, Pedro no entra en detalle tan tangible, pero entra en lo básico de la herencia. Él dice, tendrá la vida eterna. Y con eso yo creo que es suficiente, porque la vida eterna tiene un conjunto de elementos positivos a nuestro favor. Así que Pedro, para capturar la belleza entera de este término, herencia, nos lleva al versículo 4. Y nos dice que esa herencia es incorruptible, incontaminada y marcesible, pero ya está reservada. Yo pregunto en este momento, ¿usted está seguro que ya se la reservó Cristo a usted? ¿O necesita asegurar eso?
¿Usted está seguro que un día despertará en un sueño real y auténtico en la presencia de Dios y diciendo esto es mío? La idea es bendecir a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios por la herencia que Él nos ha prometido. Ahora, la palabra clave de herencia, en herencia, es saber qué significa. ¿Qué es? Cuando uno recibe una herencia de los padres, ¿es algo que usted se ganó por ser hijo de Él? Es algo que usted recibe, es un regalo por formar parte de esa familia. La herencia no es algo que usted compra. Es algo que se lo dan por ser un miembro de una familia que posee dicha herencia. Así que la palabra griega para herencia es kleronomía. Significa no solo el título para recibir una herencia prometida, sino una herencia cumplida. Entonces, ¿cuánto dan por hecho que lo que Dios está prometiendo en su palabra es algo que ya está cumplido? Solo que falta que se revele plenamente. Y ahí viene el otro punto de motivación, que será manifestada ¿cuándo? En los tiempos postreros. Yo no sé, pero ¿a cuántos de ustedes les gustan las sorpresas? Es un momento de pico emocional, vamos a decir. De las emociones, ¿qué será? ¿Qué será? Pero ya Dios no nos ha dado una sorpresa así. Él nos ha ido llevando, nos ha ido preparando para que sepamos qué es lo que nos espera en los cielos. ¿Verdad que sí? Así que kleronomía nos está diciendo que tenemos una herencia reservada, pero que ya está lista. ¿Qué es lo que esperamos entonces? Como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es el vivir. ¿Por qué morir para él era ganancia? Porque él va a recibir. Él no va a recibir todos los millones de chanflín, ¿no es? Porque esos millones de chanflín perecen, se corroen, pero lo que él va a recibir de parte de Dios es algo perdurable por toda la eternidad. Y no solo eso, que él no la va a disfrutar solo. Yo tengo un problema personal y es que si a mí me invitan a un lugar y yo no puedo llevar a la esposa mía, yo no voy. ¿Y a qué voy yo? ¿Qué va un llanero solitario a una actividad? Así es el cristiano. Si no puede vivir apegado a Dios, ¿de qué le sirve la herencia? ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Éxodo capítulo 33? Dios le dice a Moisés, este pueblo me tiene harto, vamos a decirle un lenguaje llano. Llévalo, éntralo al pueblo, a la tierra prometida, pero yo no iré. Enviaré un ángel. Y Moisés le dijo, ¿y de qué nos sirve la buena tierra? Cuando usted lea Deuteronomio 8, ahí está la descripción más hermosa de esa tierra. ¿De qué nos sirve la buena tierra? La tierra que fluye leche y miel. La tierra es si tu presencia. ¿De qué sirve? Ahora, hermano, ¿de qué nos servirá la herencia si Dios no estará ahí presente? Y esto es lo bueno de esta herencia, que usted la va a disfrutar en la presencia del Señor. ¿Qué mejor que estar en su presencia? Así lo decía el salmista David. Mejor un día en los atrios de su casa que 1000 fuera de ellos. Pero esta palabra kleronomía tiene origen judío. Los judíos tenían el privilegio por ser lo que eran primogénitos de recibir el doble de la herencia.
Esto era un privilegio. Y la mayoría pues se ocupaban de los padres, de siempre ir poniendo algo para dejarle a los hijos. Yo creo que esa mentalidad ya no existe aquí en esta región del mundo. Muchos vivimos el día a día y lo gozamos y lo gastamos. No pensamos en eso de herencia, pero los judíos sí. Así que Pedro tiene esto en mente y agarra esta práctica, esta cultura, esta costumbre y le lanza esta chinita de motivación a estos hermanos de patriarca. Puede ser que ustedes hayan perdido su herencia, hayan perdido su familia, hayan perdido su casa, pero no olviden. Bendigan a Dios por esto, porque en el cielo hay una promesa ya cumplida para ustedes. Así que esta misma palabra es usada en la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta. Y ahí se describe en la Septuaginta la porción designada de la tierra de Canaán que iba a ser dada a cada uno de las personas escogidas por Dios. Incluso a los levitas no le iba a tocar tierra. Usted se pregunta por qué. Esa es la tribu sacerdotal. ¿Y por qué no le iba a tocar tierra? Dios le dijo que no le den tierra, para que no se distrajeran del servicio. Ellos tenían que estar concentrados, servir a quién. Entonces, ¿de dónde iba a salir la herencia de los levitas? Dios es su mayor herencia. Y para usted, hermano, ¿quién es su mayor herencia? Sigue siendo Dios. Si usted está en Cristo, Dios sigue siendo su mayor herencia. Así que en la casa pueden leer Deuteronomio 15:4, 19:10. El tiempo va corriendo. Todas estas promesas para Israel fueron prometidas a través de Abraham. ¿Y por qué se la prometieron a Abraham? Porque en Adán se corrompieron todas. Y luego a través de los patriarcas. Luego Moisés. Al final y al cabo, como dicen por ahí, Dios tuvo que hacerse hombre y traérnosla a nuestros pies. Eso es un gran amor. Esa es una gran obra. Pero la herencia de Israel era herencia de tierra, herencia terrenal. Ahora la herencia de nosotros, la iglesia, ¿cómo es? Una herencia espiritual. Por ende, tiene que tener estos aspectos que dice acá: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Verso 5, guardadas por el poder de Dios. Así que, ¿para dónde cogemos? Tenemos alternativas como seres humanos, tomando decisiones. Pero la mejor decisión que hemos tomado en nuestra vida, todos los que estamos aquí, es poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. No al desperdicio, no al pérdida. Lo bueno de todo esto es que como es una herencia espiritual, no la tenemos guardada en el reserva, el Banco Nacional, la mejor bóveda del mundo. La tenemos guardada en los cielos. Y allí
el ladrón no entra, el orín no corrompe, la polilla destruye. Está guardada por Dios para usted, hermano, que ha creído en Cristo. Así que, hermano, aunque usted sea perseguido, esté enfrentando problemas, pueden esperar con paciencia. Y en proceso de esperar puede alabar a Dios por la herencia que Él les está a punto de revelar, porque está reservada y está lista. Así que vamos a ir al verso 5 para ir aterrizando. Pedro está diciendo en el verso 5 que soy guardado por poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Pedro está diciendo, miren, no quiten los ojos del Señor porque tengan problemas, dificultades. No quiten los ojos del Dios vivo. Miren más allá de su problema, que más allá de su problema hay una esperanza viva. Y simplemente bendigan a Dios, alaben a Dios, porque Él nos ha dado la salvación eterna. ¿Sabe qué significa salvación? Rescate, liberación. Y esto es en el contexto de que sin Cristo estábamos condenados en un mundo de muerte. Pero ahora que vino Cristo, ya no estamos condenados porque en Cristo hemos obtenido la liberación. Porque Cristo, la verdad, que libera. Y ha revelado el plan de Dios y ha de revelar el resultado del plan de Dios de una forma plena en los postreros tiempos. Así que, ¿cuánto creen lo que está diciendo el verso 5? Que será revelada en los postreros tiempos. Entonces nuestra herencia, vuelvo y repito, es nuestra salvación, que será plenamente entregada a nosotros. Yo me imagino estando allí, ya no necesito echar gasolina y estar midiendo el consumo del vehículo, ya no necesito estar midiendo los kilómetros, ya no necesito estar remodelando casa, pagando luz, pagando agua, y necesito un teléfono para comunicarme con el mundo, porque ya no soy un príncipe. He pasado de príncipe a reyes y sacerdote del reino de Cristo. Esto es interesante, hermano. Toda la tristeza allí se va, todo el dolor se quita y la oscuridad desaparece. Porque estar en la presencia de Dios es nuestra mayor satisfacción y provisión en la vida. Hay aspecto futuro en este versículo. Y es nuestra salvación que está en el proceso de la manifestación. ¿Y cuándo será esto? Dice el versículo 5, en el tiempo postrero, en la última época de esta dispensación, en el último periodo de la historia, redentora,
¿Sabe cómo le llamamos a eso? En la última historia redentora, el regreso de Cristo. Por usted y por mí, que hemos creído en su sacrificio. ¿Cuántos están esperándolo? Ahora un día de esto, cuando Israel le tiró 5 cambumbazos al enemigo, los cristianos están asustados. Va a haber una tercera guerra. Se está preparando el escenario para la tercera guerra. ¿Pero por qué se asusta? ¿Por qué se asusta? ¿No cree en el Dios que hizo el universo y que tiene todo bajo su control? No se asuste. Alguien fue a visitarme y me dice, ¿por qué tú vives tan alto? Y si viene un temblor de tierra, de abajo de arriba, como quiera, vamos a morir. Lo más importante no es morir, es saber a dónde va después de la muerte. Y si me quedé en el sepulcro, yo sé que eso serán por años, pero mi espíritu está en la presencia de Dios. Porque Él dice en Juan que Él viene otra vez, Juan 14. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa es nuestra esperanza viva, hermanos. Con esto quiero terminar. Con esta gran esperanza no hay espacio para no alabar, para dejar de alabar a Dios, para dejar de bendecirle, para dejar de exaltarle, para dejar de adorarle. Somos privilegiados. Somos un pueblo de reyes, de sacerdotes. Y no debemos negar nuestra posición. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Y que conforte esta su palabra nuestros corazones. Que habrá dificultad, habrá dificultad. Que habrá rechazo, habrá rechazo. Habrá odio, habrá odio. Estas son pequeñeces delante de la herencia que nos espera en Cristo Jesús. Soberano y eterno Dios, una vez más, gracias. Porque siendo tú el Dios del universo, el creador de todo, el sustentador, te humillaste, te hiciste hombre, mostrando tu inmenso amor, inmensa misericordia, infinita gracia por cada uno de los seres humanos. Así que, Señor, gracias. Y a pesar del esfuerzo y el sacrificio que ha hecho para darnos a nosotros esta gran y enorme herencia, hay muchos que lo rechazan. Pero sé que esta tu palabra no afectan tus sentimientos, pero el nuestro sí lo pueden afectar, los rechazos, el odio, el vituperio. Pero tenemos tu palabra que son poderosas, edificantes, penetrantes. Así que síguenos fortaleciendo a través de ella, para que en medio de las crisis emocionales, espirituales y físicas, ella predominen, sigan siendo la luz, el norte a seguir, hasta tu presencia, Señor. Despide a tu iglesia en esta mañana, llevando en su corazón y en su mente estas palabras de estímulo, de esperanza y de aliento, de que tenemos una herencia. Que aunque nos vean pobres, desechados, extranjeros y peregrinos, somos ricos en la gracia que tú nos has provisto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les